Bien, en la sesión de hoy tenemos a los monophthongs, que son las vocales, ¿no? En inglés son 12 monophthongs. Vamos a empezar por ver el alfabeto fonético, ¿no? The IPA International Phonetic Alphabet. We have 44 sounds. Tenemos 44 sonidos, ¿no? En el inglés. Y los vemos representados aquí en este alfabeto fonético. Bien, entonces vamos a entender este conjunto fonémico, ¿no? El conjunto fonémico, de acuerdo a Adrian Underhill, ¿no? En su libro publicado en 2005, nos indica que cada lenguaje hablado tiene su propio conjunto de sonidos. Y una característica de este conjunto es que todos los sonidos dentro existen de una manera en relación con el otro. Cada sonido se ayuda para formar el contorno y los límites de sus vecinos. Entonces nos referimos a este conjunto como el conjunto fonémico. Este cuadro, ¿no?, que estamos viendo nos muestra el conjunto fonémico del inglés como un sistema completo y consistente. Para trabajar como un cuadro completo, ¿no?, interactivo y orgánico. Bien, hablemos del tracto vocal. Todos los sonidos son producidos en el tracto vocal, ¿no? ¿Y qué es el tracto vocal? El tracto vocal se refiere pues a las partes del cuerpo que contribuyen a la producción de sonidos, la producción vocal de sonidos, como son los pulmones, la laringe, la cavidad vocal, ¿no?, los labios y la nariz. Entonces vemos acá una imagen de las partes pues del tracto vocal. We have the nasal, the alveolar ridge, lips, teeth, vocal cords, the tongue, the soft palate, the hard palate. So we have the parts here of the vocal tract. Tenemos las partes del tracto vocal, ¿no? Y lo pueden ver mejor representado también en esta figura. Entonces, todas estas partes nos ayudan a producir los sonidos. Vamos a ver. Entonces vamos a descubrir ahora la diferencia entre los tres grupos del alfabeto fonético. Entonces vamos a explorar cómo y dónde se producen los sonidos, y al mismo tiempo distinguir las consonantes de vocales. Entonces vamos a enfocarnos en nuestra boca al decir esta par de palabras lentamente, ¿no?, de dos maneras, ¿no?, susurrando, ¿no?, y diciéndolas fuerte, ¿no? De esta manera vamos a notar la diferencia entre las dos palabras. Entonces empezamos con el ejemplo 1. Empezamos con I, ki, I, ki, I, ki. Segundo ejemplo. U, tu,
tu, o, no, o, no, se, a, ba, a, ba. Bien, entonces como hemos podido notar, al decir la segunda palabra de cada ejemplo, notamos una restricción del aire, ¿no? Del flujo de aire. Entonces, aquí la diferencia entre vocal y consonante. Entonces, vamos ahora a descubrir los dos tipos de vocales, ¿no? Vamos a dividir las vocales, los sonidos vocales. Entonces, vamos a hacer este ejercicio, ¿no? En cada par de palabras, ¿no? Vamos a encontrar la misma inicial, la consonante, pero que le siguen diferentes vocales, ¿no? Vamos a ver, ¿no? Pues qué sucede en nuestra boca, ¿no? Hay que observar cuidadosamente nuestra lengua, la quijada y los labios y notar la diferencia que hay entre estas dos palabras, ¿no? De cada par en los siguientes ejemplos. Ejemplo 1. Ki, kei, ki, kei, ki, kei. Ejemplo 2. Tu, tou, tu, tou. Ejemplo 3. No, now, no, now. Ejemplo 4. Se, sai, se, sai. Ejemplo 5. Boy, boy, boy. Bien, entonces como hemos notado, hay un cambio de postura de estas tres estructuras, tanto la lengua, nuestra quijada y nuestro labio. Entonces de I a E, I, E, hay un cambio. Entonces esto es lo que lo distingue. Esto distingue y separa, ¿no?, los tipos de vocales en monophthongs and diphthongs, ¿no? Monophthongs and diphthongs. Diphthongs, que son los diptongos, que también conocemos en español. Bien, entonces ahora tenemos aquí el cuadro, ¿no? El cuadro dónde y cómo de estas tres divisiones del alfabeto fonético: monophthongs, diphthongs and consonants. Entonces, ¿dónde, no? Los monophthongs se distinguen, ¿no? Bueno, en la distinción, ¿no?, de cada vocal, pues es la producción, ¿no?, dada por la forma y el tamaño, pues, del espacio resonante en la boca. Esto es controlado por la posición y forma de la lengua
la quijada y los labios. Como no hay obstrucción al escape de aire a través de la boca, ¿no? Y todos ellos son tienen vibración, ¿no? Eso es, toda vocal tiene vibración, ¿no? Pertenece a este grupo de sonidos que le llamamos voiced. Vamos con los diphthongs, ¿no? Al igual que los monophthongs, estos se distinguen por la producción dada entre la lengua, los labios y la quijada. Entonces la diferencia es que hay una posición inicial, ¿no?, en la boca y otra al final. Entonces tenemos una posición inicial y una posición final. Entonces el resultado de, ¿no?, entre la posición inicial y final nos da el diptongo, ¿no? Esta característica de dos sonidos, ¿no? Calidad de dos sonidos. Bien, al igual que los monophthongs, no hay obstrucción en el escape de aire a través de la boca, ¿no? Y todos ellos vibran, ¿no?, al momento de realizar. Igual pertenecen al grupo denominado voice sounds, ¿no? Sonidos con vibración. Por último, tenemos los consonantes. Entonces las restricciones del flujo de aire que hacen características a los sonidos consonantes se realizan en uno de los puntos de contacto entre los diferentes organismos, ¿no?, o órganos, entre los diferentes órganos del habla, como son la lengua, los dientes, los labios, el techo de la boca, entre otros. Entonces, todas las consonantes incluyen cierto tipo de restricción del flujo de aire, excepto estas dos, ¿no?, V and I. Bien, entonces, ¿cómo? Vamos al cuadro ¿cómo? Las restricciones del flujo de aire pueden realizarse de diferentes formas, cada una dándole una característica diferente al sonido. Las restricciones pueden ser producidas por fricción aplicadas al flujo de aire o por momentáneos bloqueos de aire, ¿no?, del flujo de aire, momentáneos bloqueos del flujo de aire, y luego, ¿no?, un escape, ¿no?, luego un escape, ¿no? Entonces momentáneos obstrucciones del flujo de aire para luego dejarlo escapar, ¿no? Y aquí también, pues, ¿no?, existen los dos tipos de sonidos, the voice sounds and unvoiced sounds, ¿no?, los sonidos que vibran y los sonidos que no vibran, ambos característicos también de las consonantes. Bien, acá podemos ver el alfabeto fonético con ciertos ejemplos, ¿no? Un ejemplo, vamos a empezar con los monophthongs, ¿no? Están los sonidos y luego están ejemplos dentro de una palabra, ¿no? Empezamos con I, si, I, sit, U, good, U, tu, e, egg,
away, her, or, for, at, cat, up, ask, o, on. Muy bien, ahora vamos con los diphthongs. Ear, here, a, ate, ua, cure, oi, boy, oh, no, air, there, I, my, ow, now. Y ahora las consonantes, que son 24. Pen, b, b. Acá podemos ver una conexión, ¿no?, entre estos dos consonantes. P y b. Ambos comparten la misma posición al realizarse, ¿no? En el sonido p no hay vibración, ¿no?, en la garganta, no hay vibración en la garganta. P. Pero en el sonido b sí hay vibración. Entonces, comparten la misma posición en el bloqueo de aire, ¿no?, pero la diferencia es entre su vibración, ¿no? Lo mismo sucede con t, ten, d, do, ¿no? Ok, continuamos con ch, chair, j, just, k, can, g, go, five, very, thing, these, so, zoo, she, pleasure, pleasure, me, nine, long, house, love, right, we, yes. Bien. Entonces vamos a monophthongs. Monophthongs. Entonces la característica de estos sonidos es que dependen en la forma y el tamaño, ¿no?, del espacio resonante en la boca. Estos son determinados por tres aspectos, ¿no? La posición horizontal de la lengua, la posición vertical de la lengua, número 2, y la posición del labio, ¿no? Entonces tenemos en la posición horizontal de la lengua, tenemos front, ¿no?, que es adelante, en el centro y atrás. Entonces en posición horizontal tenemos front, center and back. Bien. En la posición vertical de la lengua tenemos high, que son los de arriba, high, mid and low, ¿no?, alto, medio y bajo. Y en el aspecto 3, la posición de los labios, tenemos contorneados, ¿no?, o redondeados, neutral y abiertos, labios abiertos. Entonces aquí están las 12 vocales, viendo ahí la posición horizontal de la lengua, ¿no?, y la posición también de los labios. Y acá vemos también high, alto, mid, medio y low, bajo. Entonces tenemos I, U, E, O, A, O,
figura de la izquierda se puede ver pues, su representación con las posiciones, ¿no? Tanto de la lengua como de los labios. Bien, entonces, para terminar tenemos más ilustraciones que nos permiten ver las posiciones, ¿no? Y otra vez, I, U, E, O, A, O. Sí, aquí está. Pues todo esto se produce aquí sin obstrucción de aire. Bien, eso es todo.